Queridos hermanos, dice San Pablo en el Querigma, que es como la profesión de fe, como el credo más antiguo de 1 Corintios 15, 4, 9, fue sepultado Jesús, resucitó al tercer día y fue visto por Cefas, y luego a los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven. Luego se dejó ver por Santiago, más tarde por todos los apóstoles, y en último término fue visto también por mí, dice Pablo. Este querigma es el credo más reducido que tenemos y es el que me gustaba elegir para comentar esta noche, porque también, más o menos unos 25 años después de la muerte de Jesús, dice Pablo esto, les escribe a los corintios, y por tanto también nosotros podemos hoy decir: y por último, Jesús se me ha dejado ver a mí, especialmente los que hoy reciben para completar algún sacramento de la iniciación. La polémica sobre la resurrección de Jesús llega hasta el centro mismo de la Iglesia. Es cierto que historiadores serios ya no niegan la existencia, digámosle así, histórica de un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret, un tal Cristo. Viene atestiguado por literatura judía, por literatura romana y de la época. El problema radica en quién es este personaje, si este personaje resucitó o no, si este personaje es verdadero Dios y hombre. Porque de la respuesta a estos interrogantes se sigue si nos salvó de verdad y nos invitó a su vida. Dice Pablo: si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. O simplemente es un incentivo para que hagamos nuestra vida más solidaria o para que nos ayudemos cuando no le encontramos el sentido al dolor. Por ejemplo, alguien que cree que Jesús no hace milagros, cuando Jesús multiplica los panes, dice: no, Jesús lo que hizo fue que comparta. Imagínense, la gente no era como ahora, que por ahí, como decía un padre amigo mío, hacían la colecta, no la misa, y por ahí después hacía una rifita, ¿no? Y por ahí en la rifita sacaba más cosas que en la colecta. Entonces decía: uy, ¿cómo? Esta platita estaba antes, ¿cómo que después no estaba en la colecta? No es así. En la época de Jesús la gente pasaba hambre, comían un poco de pan por día. Entonces Jesús multiplica los panes en serio. No es que nosotros pensamos en Jesús para ser solidario, por 4 días locos que vamos a vivir, o podemos tirar la changleta o podemos ser héroes. No es un personaje para motivar. La Cuaresma, en su origen, fue el camino catecumenal para los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Por eso hoy toda la Iglesia solemnemente renovamos las promesas bautismales. Toda la Cuaresma es para que los bautizados de todo el mundo hoy renovemos nuestras promesas bautismales. Tenemos la alegría que un hermano y unas hermanas nuestras, Ileana, Natalia, Florencia, Romina, Paula, Nilda y Matías, hagan con nosotros también el complemento de su iniciación cristiana, recibiendo los sacramentos que les faltan. Uno de los pasos de la iniciación es la entrega del credo. Nosotros la hacemos todos los años con la catequesis. Y como vemos en el breve credo de San Pablo a los Corintios, el hecho fundamental es la resurrección y el dejarse ver del resucitado. Meditemos un poco en esto. Tratemos de entender algo más exactamente aquel credo fundamental que Pablo nos legó. Aquí debe comenzar cualquier intento de llegar a una decisión entre las opiniones debatidas. Pablo, o más bien su credo, comienza con la muerte de Jesús. Sorprende que este texto tan escueto, que no dice una palabra de más, incluya 2 adiciones a la noticia murió. La una reza: murió según las Escrituras. La otra reza: murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? La frase según las Escrituras enmarca el acontecimiento en el contexto de la alianza del Antiguo Testamento de Dios con su pueblo. Esta muerte no fue un accidente fuera de contexto,
sino que se inserta en la historia divina, recibe de ella su lógica y su significado. Es un acontecimiento en el que se cumplen palabras de la Escritura, es decir, un suceso portador de logos, de lógica, de diálogo, que sale de la palabra y entra en ella, la contiene y la cumple. Esta muerte es el resultado de la difusión de la palabra de Dios entre los hombres. La segunda adición expone cómo hay que entender más estrictamente esa literalidad. Fue una muerte por nuestros pecados. Con esta fórmula recoge nuestro credo una expresión profética, la de Isaías, que especialmente hemos leído el Viernes Santo. Con esta fórmula recoge la referencia de la Escritura que no apunta a algo indeterminado. Resuena aquí una melodía veterotestamentaria que les resultaba familiar a los fieles cuando surgían las primeras colecciones de testimonios en las primeras catequesis cristianas. Así, objetivamente, la muerte de Jesús diverge de la línea mortal cargada de maldición que se remonta al árbol de la ciencia, que escuchamos que fue creado hoy por Dios. ¿Se acuerdan que todo el jardín, tanto los árboles como los animales, fueron creados para beneficios de los hombres, para que vivamos armónicamente, para que vivamos para siempre? Sin embargo, el pecado entra en el mundo y aquel árbol termina siendo una maldición, porque el diablo les hace creer a Adán y a Eva que con ese árbol serán igual que Dios. Hermanos, de la pretensión de igualdad con Dios que en la vigilia meditamos con el Génesis, cuya consecuencia es que el hombre no es un Dios, sino solo tierra. Esa muerte es de otra especie. No es ejecución de la sentencia que repele al hombre hacia la tierra, sino satisfacción de un amor que no quiere dejar a los demás sin una palabra, sin un sentido, sin una eternidad. Dios quiere darnos nuevamente la ocasión de volver al paraíso perdido. No se enmarca la muerte de Jesús en el veredicto dictado a la puerta del paraíso, sino en los cánticos del siervo de Dios. Es muerte que brota de esas palabras y por tanto muerte que quiere llevar luz a los pueblos, muerte en el contexto del acto expiatorio que quiere obrar la reconciliación, muerte por consiguiente que termina con la muerte, que mata a la muerte. Entonces la doble explicación que nuestro credo añade a la breve locución murió, mirada a esa luz, abre la cruz a la resurrección. Lo que aquí se dice no es simplemente exégesis, estudio de la Biblia, sino parte íntima del suceso mismo, de lo que ocurrió. En el texto bíblico sigue ahora, sin comentario, dura la breve cláusula, fue sepultado. Pero esta puede entenderse solamente si se lee con lo que precede y sigue. Ante todo, manifiesta que Jesús llevó realmente hasta el fin su destino mortal, que fue colocado en un sepulcro, que descendió al mundo de los muertos, al mundo inferior. La fe de la Iglesia recapacitó más tarde con ahínco sobre este misterio de la muerte de Jesús e intentó comprender precisamente a partir de ahí aquella victoria de Jesús que abarca la historia y el mundo. Hay una cuestión central. ¿Tiene algo que ver con la resurrección del Señor la tumba vacía? ¿Por qué esta pregunta? Porque hace al realismo del mensaje cristiano. Y en este sentido se dan consideraciones muy esclarecedoras. Nuestro credo no menciona la tumba vacía. No le interesa directamente el que esa tumba estuviese vacía, sino lo que le interesa es que Jesús yació en ella. Hay que admitir que además una idea de la resurrección desarrollada, por decirlo así, como contraconcepto de la sepultura, es decir, sepultura vacía, yerra el blanco del mensaje del Nuevo Testamento, porque Jesús no es un muerto redivivo,
como lo fuera, por ejemplo, el joven de la viuda de Naín o Lázaro, devueltos a la vida para terminar esta luego con otro poco de vida, pero después con la muerte definitiva. La resurrección de Jesús no es algo así como la superación reiterada de la muerte clínica que incluso hoy en día conocemos y que luego, sin embargo, concluye en una inevitable muerte. Que no es así, no solo lo ponen en claro los evangelistas, sino nuestro mismo credo. Este, en unión con los evangelistas, describe las apariciones del resucitado con una fórmula griega, efse, en aoristo pasivo indicativo del verbo jorao, que quiere decir ver, se dejó ver, está en voz pasiva. Entonces, mejor que traducir por aparecer es se hizo o se dejó ver Jesús. Por eso al principio lo traduje como fue visto por Pablo, fue visto por los 12 y por último fue visto por nosotros. Esta fórmula indica algo más. Jesús, después de la resurrección, pertenece a un ámbito de la realidad sustraído normalmente a nuestros sentidos. Solo así se explica que Jesús resulta irreconocible para los demás en los evangelios. Todos coinciden en señalar, vieron que también es cierto que uno si va buscando un muerto y lo ve vivo, o no lo reconoce o se asusta, ¿no? Pero las mujeres cuando van, o María Magdalena cuando se encuentra, lo confunde con el que cuida el huerto. No pertenece al mundo que percibimos sensible, sino al mundo de Dios. Y en esta visión están insertados el corazón, el espíritu y nuestra apertura interior. Por eso, cuando Magdalena se confunde y lo confunde con el que cuida el huerto, Jesús le dice María, y ahí suena el corazón. Se da cuenta María que es el Señor. Ya en lo cotidiano, la mirada no es un hecho tan banal como suponemos. Dos personas que observan el mundo al mismo tiempo, raramente vemos lo mismo. Siempre se ve desde lo íntimo de uno. Según los casos, un hombre puede percibir la belleza de las cosas, otro puede percibir su utilidad, uno puede observar al otro, leer la preocupación, el amor, la oculta necesidad, la escondida falsedad, o no percibir nada de ello. Y otros pueden proyectar las propias faltas y flaquezas y acusar al prójimo de cosas que hacemos más nosotros. Algo parecido pasa con el Señor resucitado. Se muestra a los sentidos y solo puede apelar a sentidos que traspasan lo sensible. Entonces, para ir terminando, porque la ceremonia es larga, abarcando la integridad del texto, diremos que Jesús no solo vive ciertamente como un muerto redimido, sino desde el centro de la fuerza divina, por encima de la zona de la física y de lo químicamente sensible y medible. Pero vale decir que vive realmente Él mismo, su persona, el que 2 días antes había sido ejecutado, y conserva las marcas de la cruz. Nuestro texto lo dice muy expresamente cuando dice una tras otra 2 cláusulas diferentes. En primer lugar, resucitó al 3er día según las Escrituras y a continuación se hizo ver por Pedro y los 12. Resurrección y dejarse ver son miembros separados e independientes de una misma confesión de fe. La resurrección no se disuelve en las apariciones. Las apariciones no son la resurrección, sino únicamente su resplandor. La resurrección primero constituye un suceso en Jesús mismo, entre el Padre y Él por la fuerza del Espíritu Santo. Luego se hace accesible a los hombres. Jesús nos hace accesible el acontecimiento que ocurrió en Él. Quien confiesa esto no anuncia un extraño milagro, sino que afirma el poder de Dios que respeta su creación, pero al que no obliga la ley de la muerte. Efectivamente, la muerte es la norma fundamental del mundo que actualmente existe, pero la superación de la muerte, su iluminación real y no simplemente conceptual,
es hoy como siempre la aspiración y el fin de la búsqueda del hombre. La resurrección de Jesús nos dice que esa superación es posible efectivamente, que la muerte no pertenece por principio irrevocablemente a la estructura de lo creado. Al principio no fue así. Nos dice igualmente que la barrera de la muerte no es superable mediante refinados métodos clínicos con la técnica, aunque estos días leí, hará 3-4 días, que un científico dice que en 8 años ya vamos a tener el secreto para vivir unos 200 o 300 años. ¿Quién me aguanta a mí? Sino que produce la vida que da Dios, la fuerza creadora de la palabra y del amor. Solo estos poderes son los bastante fuertes como para transformar tan profundamente la estructura de la materia que llegue a traspasar la barrera de la muerte, la palabra y el amor de Dios. Entonces vemos que la fe en la resurrección de Jesús es una confesión de la existencia real de Dios, de su creación, del sí incondicional con el que Él mira a la creación, a la materia. La palabra de Dios llega realmente hasta el interior del cuerpo. Su poder no termina al borde de la materia, lo abarca todo y por eso el respaldo de esta palabra alcanza con toda certeza también a la materia, a la intimidad del cuerpo, y ahí se comprueba su eficacia. En la última instancia, creer en la resurrección es creer en el poder real de Dios y en la vastedad de la responsabilidad humana. El poder de Dios es esperanza y alegría. Ese es el contenido redentor de su revelación pascual. Nos capacita para cantar el aleluya en medio de un mundo sobre el que se cierne la pesada sombra de la muerte, de la guerra, de la injusticia. Con María, hermanos, hagamos hoy profesión de esto y con nuestro aleluya y nuestra fe en la resurrección iluminemos nuestra vida. Que así sea.